Faru Dillán. Vuelve a intentarlo. ¡Están ya! ¡Hola, rapaces! Marisol Mancose, Marisol Mancose, pero ahora ya está bien porque gracias al médico curose. Estoy bien, compañeros. Ya no me duele la ala. ¡Qué pena que frayares la ala, né! Güey, vamos todos a pintar con esponjes marines. ¿Pintar con esponjas marines? Y lo que más me presta. Vaya. Pero Marisol, si tienes Lala... Todavía puedo hacer cosas. Que bien 8 pates con los aperios para pintar. Vamos a ayudarlo. Vamos a esparder la sábana, que no hay que pintar el suelo. Ya va a ayudar, ¿es ahí me ayudar? Ah, Marisol, ¿estás segura de que serás quien a facelo con una lana más? Sí, ya lo verás, ya lo verás. Está bien, como quieras. A la de 3, todos al par. 1, 2, 3. ¡Ay! ¿Dónde está Marisol? Estoy aquí, compañeros. ¿Qué vos paed si vais ver los barcos? Los barcos esperen el Cai Estrella para escuchar cuáles serán los sus traballos pa ese día. Guerrero les piedres, pipón a la basura, chistera al acero. Ah, y no tenéis que esquecer que tenemos que remolcar un transatlántico a las 3:30 en punto. ¿Qué pasa con Xuacu? Tan claro una bocana al puerto. Vais tener que trabajar alrededor de él. Tienen que arreglarlo, pero de momento no hay sitio para él en el dique seco. Vaya. Prove. Atendei, ¿qué vamos a hacer con la carga vegetales de Xuacu? Sí, es verdad. Si no se entreguen rápido van a podrecer. Ya están desembarcados. Otros barcos van a hacer la entrega. Eso va a blayar a Xuacu, el que cumplir siempre con su trabajo. Voy a ver si lo veo. Está bien ya, barcos. Desai de falar y a trabajar. Chistera, si ves a Xuacu, salúdalo de mi parte. Mi gallina, Hércules está güey río para arriba. Necesito que me eches un gavito para remolcar el transatlántico. Paezme per bien. Vaya suerte, manín. Eso sí que hay un trabajo guapo. Igual la capitana te deja venir con nos. No pierdas tiempo, mi gallina. A la orden, capitana. Hasta más ver, navegante. Y en cuanto a ti, Muselín. ¿A que no puedo ir con él? No y eso. ¿Quién te dice que no? Necesito todos los barcos que pueda. Anda, en taína. Sí, voy volado, capitana. Cai, Xuacu, ya me enteré de que estás averiado y de que te cayó la carga vegetales. Sí, y la fecha de entrega es na loco el viento. Ánimo, Xuacu, ya verás como todo tiene igua. Sí, ya lo sé, guerrero, pero préstame facer el mío trabajo y servir a la flota. Nun ye nada prestoso tar anclao en si facer un res. Ya te entiendo, pero tienes que animarte. Dentro de un par de días va a estar entregando vegetales otra vez. Eso espero, nin. Tayueu. Todos saben lo que pasa, Xuacu. Incluso la flota cero que están carruchando la bahía con un cargamento de acero. Entonces estropióse el motor. Eso quiere decir que el nuestro amigo Xuacu está güey muy ocupado. Oh, sí. Va a estar en sin trabajo hasta que lo arreglen. ¡Qué pena! Oh, tendríamos que ir a verlo. Sí, vamos a verlo. Al parecer, tabla y agua bondo. Está bien, pero no antes entrega esa chalana. Después vamos a ver a Xuacu e intentamos animarlo. Buena idea, jefe. Vémonos allí. ¿Cómo estás, Xuacu? Sentimos que estabas mal y muy desanimado. Y es verdad, estoy fecho una yaceria. Entonces vamos a contarte un chiste. ¿Qué dicho la mayonesa a la nevera? Toime. Zarra la puerta que me estoy vistiendo. Peme que nun toi güey pa gracias. Oh, y ese no fue de los mejores. Gracias de todas formas, amigos. Esto ya es tremendo. Siéntome inútil del todo. Ay, voy a pesear los huellos. Imagíname que nun estoy aquí. Eso es lo que tienes que hacer, Xuacu. Ten la mente ocupada hasta que se te ocurra de qué. Yo nada más quiero volver a trabajar. Tú no estás inútil.
Nel futuro va a irte bien, lo vas a ver, sélo bien. Si lo pruebes vas a lograrlo, ne, a topar hasta que... ¿Piénseslo de verdad, Pipona? Merece la pena intentarlo, amiguín, de verdad. Pistio, el motor de Xoacu estropeóse igual que a ti te frayó la ala. Sí, pero eso no lo va a parar, igual que a mí tampoco. ¡Qué prestoso da acuerdo! ¿Quién quiere la amarillo y rosa? Mira y pa' acá. Azul acolorazao, verde amarillao, morao arrosao. Yo pídote el azul más clarino, como el azul del cielo de verano. Y yo pídote el colorado, porque estoy pintando un peixe colorado, un tiñoso. Azul, cielo y colorao. Van un tris. Ahora pídete el morao. Morao, de seguida, quita. ¡Ay, qué bien! ¡Y un gallo! Peme que no me amaño muy bien. Voy a usar pico. ¿Preparada para pintar, Marisol? Na fala les esponxes. Eso quiere decir naranja, nun ye asina? Pasa cara yo. Oíme, Marisol, ¿no necesitas un poco de ayuda? No, que puedo hacer. Oye, ¿por qué el mío peixe colorado te ha convertido en trucha de colorinos? Aunque la verdad es que ahora parece que está mejor. Igual, güey, no era día para andar pintando con la esponja. ¡Ah, Candela! Y es que estoy naguando por pintar con esponjas. Ya lo sé, fía, pero con la mancada no sé yo. Vamos a ver cómo iba Xoacu con motor pa' este. Neste momento, todos os barcos se están xuntando para remolcar el Transatlántico. Atendéis. Esto no va a ser fácil con Xoacu anclao metanes el puerto. Tenéis los huellos bien abiertos y tai alerta. La flota cero va a estar 3 de nos vigilando para que nun espetemos con Xoacu. Oxalá fuera echavos un gavito. Dai fuerte al músculo, compañeros. Sacáis toda la fuerza que selláis a ello. Vamos a remolcar este Transatlántico. Asustáis bien los cabos. Está bien, estáis haciéndolo per bien. Ay, todos están ayudando menos yo. Muy bien, ya lo tenemos en el CAI. Ahora vamos a moverlo con mucho cuidado. ¿Estáis preparados? Esperai, hay unos rollos en el agua, van pa'l buque. Si no les quitáis van a trancarse col timón. Xoacu tiene razón, yo también los vi. Rápido, Muselín. No hay problema. El buque está saliendo del socurso. Voy para yo. Gracias, Malespulgues. No me lo agradezas a mí, mi gallina. Dailes gracias a Xoacu. Fue él quien nos sacó del apuro y el que salvó el Transatlántico. Y es un gallo, Xoacu. En sin ti no hubiéramos atracado el buque. Allegro-me de ayudar. A más, de prendida que... ¿El qué, No tengo que repartir cenadores para ser un barco importante. ¡Híjole! Claro, Xoacu encontró la manera de ayudar y yo también lo voy a hacer. Sí, fillina. Déjame verne. No puedo la ni tampoco puse el pico. ¿Les pates? Eso ye. Bien fecha, Marisol. Pintas muy bien con los pates. Eso quiere decir que si no llegas a facelo de una manera... Intenta hacerlo de tres. Querer ye poder. ¡Ay, qué presto! ¡Una hora con títeres! ¡Anda! ¡Ay! ¡Llega el momento de la obra! ¡Queremos ver la obra! ¡Andai, fillinos! Mercai dulces, frutas fresques, zumos, casadielles... ¡Mujeres y paisanos! ¡Amigos y amigas! ¡Darreu y los grandes títeres del Tiene que ser muy prestoso ser payaso. Sí, prestosísima, sobre todo por poner esos vestidos de payaso tan guapos. Llegó la hora del poema del payaso. Un poemina pequeño, una rima, un poco d'agua. Ahora y el momento. Esto paezme. Ahora y el momento. Y ya escaeciste el agua. Siéntelo mucho, no es fácil ocuparse de todos los detalles.
Volvemos después. Menudo espectáculo, chavalín. Ay, prestaríame salir na obra, pero... ¿Qué? Mirad los barcos en antes de seguir con la obra. Bueno, está bien. Mi gallina anda a la gueta de Pipona per todos los llaos. Está iguando una banda para el concierto añal de remolcadores de pela tarde y quiere hacer una prueba al barcón. Por fin atopa Pipona arriba recogiendo rolles para la jornada de ese día. Oi, Pipona, prestaríate participar na banda de los barcos de Chalana Feliz? Gracias, mi gallina, pero ahora estoy muy ocupado. Venga, Pipona, va a ser muy prestoso. Prestaríame tocar na banda, pero no puedo. Mira toda la pila de rolles que tengo aquí. Tengo que fallarles en antes del mediodía. Oye, no hay problema. El concierto lle pela noche. De acuerdo, mocín. ¿Qué tengo que hacer? Tocar el totorullo. ¿Así no? Más o menos, pero con más fuego. Eso sonó bien. Tras la banda. ¡Qué bien! Voy a tocar en una banda. ¡Préstame por la vida! Entonces vémonos en el concierto. Por favor, amigo, por favor, déjame intentarlo. Sí, yo. A ver cómo suenes, amigo. ¡Ey! ¡Chiliquino, nin! Ay, soy un desastre. Inténtalo otra vez. Suenes como una ciblata. Y es lo que necesitaba. ¡T'has fichado, nin! ¡Bien! Mi gallina falla una prueba a Oti por si tienen foto en ser de la banda. ¡Home, Oti! Ni me dirá cuenta de ello, chaval. Y es el gallo de Turullo. Y es que como un de los miembros más antiguos de la Flota Estrella, tengo tocado en muchos conciertos. Y estoy naguando por tocar na banda Chalana Feliz. ¿Cómo me presta, compañero? ¡Ey, mi gallina! ¿Cuándo me va a sentir tocar a mí, no? ¿Qué te parece ahora mismo? Muy bien. ¡Contrátalo! ¿Podré tocar el mío turullo yo solo, rapaz? Siéntolo mucho, amigo, pero vais a tocar todos al mismo tiempo como en una banda. Está bien, ¿no? Vémonos a las 3 en punto en el calle Estrella. Está adornado y preparado para el concierto. Allí voy a estar. No seas miedoso, Capi. Todo el mundo va a tocar en la banda. Venga, inténtalo. ¿Qué sonido más prestoso? Y es de la banda, Capi. ¿Qué banda, mi gallina? La banda al Puerto Feliz. Anímate, a ver cómo suenes. Está bien. Tengo un turullo que suena muy fuerte. Vaya, parece que el toturullo está unas octavas más alto que los otros de la banda. Ay, cuánto lo siento, manín. Prestaríame mucho tocar una banda. Siéntolo mucho, guerrero, pero el toturullo iba a desafinar un cacho. Guerrero quiere tocar una banda y yo quiero actuar una obra de títeres. ¿Y por qué no preguntes si puedes ayudar? ¿Pa este que me desearían, tía Aurina? Si no lo intentes, en jamás lo vas a ver, fellina. Unos minutines más, compañeros. Ay, prestaríame participar en la obra, pero soy muy miedosona. Ay, güeyinos, Guerrero acabará tocando en la banda. ¿Qué hay, Cantil? Traigo a señorito Fediondo para ayudarte con la basura. ¿Por qué estás trabajando cuando todo el mundo se está preparando para tocar el concierto de Turullos? No puedo tocar na banda, nin. Entonces, ¿cómo es eso? El mío turullo iba a estropearlo todo. Sí. Mi gallina piensa que ibas a gonciar el sonido de la banda. A ver, déjame sentirte un poco. Voy mancate en los oídos. No digas lo va, Rafa. Como tú quieras. Allá voy. No está tan mal. ¿Piénseslo de verdad, nin? Claro, nomás necesitas un poquitín de estilo. ¿Estilo? Sí, tienes que tocar con una mi gallina sentimiento. De acuerdo, voy a intentarlo. Bien, chavalón, tienes un sonido perbono. ¿De verdad, Por supuesto, toca un poco más. ¡Ey, gallo! Y ahora vete a hacer otra vez la prueba para la banda. Gracias, Cantil, amigo. Voy para allá ahora mismo.
Cuando mi gallina llega al CAI, ya estaba allí toda la banda. Bienvenidos a la banda de turullos de Chalana Feliz. Cada un de vos tenéis turullos diferentes. Cuando los toquéis al mismo tiempo, va a ser un gran concierto. El turullo de Muselín suena como una siblata. La de Capi y Mumelguera. Y Pipona suena con mucha fuerza. Otille como de jazz. Y Chistera toca con elegancia. Y el nuevo músico del grupo Ye Guerrero, que tiene un estilo muy suyo. Y ahora a tocar los turullos. Todos los barcos del puerto saberan al CAI para escuchar la bandona de turullos. Tos nahuen por sentir cómo suena la nueva banda de Chalana Feliz. Afalláis y afináis los vuestros turullos. Vamos a tocar la última pieza. Barcos y turullos a la de una, a la de dos. ¡Dayan espayueles! ¡Bien por nosotros, chavales! ¡Bien! ¡Bravo, bien! Mi gallina y es un cara. Muy bien por la banda. Guerrero pidió tocar con la banda. Voy a seguir el su ejemplo. Esto yo puedo ayudaros. ¡Que ¡Que si si puedes puedes ayudar, ayudar! claro. ¡Claro! ¡Felicidades! ¡Ya es la nuestra nueva collacia! ¿Dices la de verdad? Ay, no soy a creyelo. Ay, tal día tapeciu, prestaríame que saliera el sol. Marisol, llanza al sol. Agora. Difícilo. Bon traballo, Agora prepara les nubes. Mirad bien, ahora entran a cubrirse. Primero el sol, después las nubes y ahora ¿qué? No me presta nada, Miguel, pero parece que va a llover. ¡Tachán! ¡Hicimoslo! Y fue con la mi ayuda.